Hola a todos, tengan muy buenos días, muy buen domingo. Eh, Estamos nuevamente acá en la plataforma desde Brevísimo con la posibilidad de encontrarnos nuevamente con las letras, con amigos de distintas partes del mundo que trabajan y que tienen que ver con la minificción y con las formas breves de la literatura. Desde hace un par de semanas, desde el programa de Brevísimo, hemos tratado de invitar y hemos buscado tener aquí la palabra de grandes amigos y amigas. Estuvimos hace un par de días con la escritora chilena Pía Barros. También tuvimos la oportunidad de estar con la escritora Marcia Romero Orozco desde Bolivia. Así que bueno, este es un espacio en el que queremos que la gente interactúe, que de alguna manera nos podamos conectar y también pues escuchar y conocer a todas las personas que de alguna manera trabajan pues como en este ámbito. Hoy pues estamos muy contentos, hoy domingo tenemos la presencia de una gran escritora, Denise Armitano Cárdenas, que desde Venezuela nos va a acompañar. Ella es narradora, publicista y traductora, además de francés, fundadora y editora de la web literaria contexturas.org y además ha publicado narrativa, crónica, ensayo en numerosas antologías, revistas y también periódicos iberoamericanos. Muchos de sus textos han sido traducidos al rumano y también se ha formado en talleres literarios con destacados escritores latinoamericanos. Pertenece al colectivo internacional de minificción y también es profesora, realiza talleres de escritura y de microficción y es la autora del libro Microrrelatos Atrapanieves, publicado en España en el año 2023 y además compiladora de la antología de microficción El arte de la brevedad, publicado en Caracas en el año 2024. Pues para mí es una gran alegría poderla tener a ella hoy acá con nosotros. Bueno, no sé, parece que se me perdió. No la veo conectada. Y vamos a ver qué sucedió y ya le damos paso a ella para que nos salude y además también pues para que empiece yo creo que esta conversación de la mejor manera, escuchando alguno de sus textos. Les voy a pedir un segundo, por favor, para que nos podamos conectar con ella. Parece que algunos problemas técnicos, pero ya seguramente. Denise, hola. Bueno, no sé qué pasaba, parecía como que había algunas interferencias. Esta conversación ha sido como complicada desde el día de ayer. Pero bueno, no, queremos darte muchas gracias. Gracias por animarte a participar en esta mañana en la conversación. Y bueno, no, somos oídos para escucharte, que nos saludes y que iniciemos esta conversación con una de tus letras. Gracias, Mauro. Muchas gracias por la invitación y no te preocupes que las cosas buenas pues siempre cuestan, tienen su dosis de esfuerzo y lo sabemos ambos. Y bueno, mira, acá estábamos para hablar de lo que nos apasiona, como es la literatura y sobre todo la brevedad, que es ese género tan desconocido para mucha gente y que justamente por eso supone un reto y un misterio. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos dilucidar por acá y qué aportes podemos hacer a nuestra audiencia, que bueno, que siempre está interesada en descubrir las bondades de la brevedad. Entonces, Denise, a ver, empecemos hoy en esta mañana con uno de tus textos, que sería maravilloso escucharlo en tu voz. claro que sí. Bueno, este es de la selección que hice para ti. Ya va. Fíjate que estoy en estos dispositivos un poco fastidiosos. Ok, ya voy. Vale. Es un texto inédito que ya he podido leer en algunos recitales y se trata además de una ucronía. Ya luego hablaremos de eso. Nuevos idus de marzo.
A sus 70 años, presionado por Cleopatra, Julio César dimite a favor de Cesarión. Entrega la carta que sellará su muerte política en un sobre, donde escribe con caligrafía temblorosa: tú también, hijo mío. De nuevo lo asalta el fulgor de los puñales y un dolor más hondo que aquel de las 23 heridas. Bueno, creo que arrancamos con un texto histórico bien interesante, ¿no? Como para pensar, y como lo decías, ¿no? Esas ucronías. ¿Qué hubiera pasado si, no? Cesarión, maravilloso. Denise, no, a ver, me gustaría mucho que iniciáramos, que nos contaras un poco cómo llegas tú a la minificción, cómo llegas a las formas breves. Estos días conversando entre líneas, me decías que cada vez ya sientes que estás siempre más a lo breve que a lo extenso, ¿no? En estos días que conversábamos. Contanos un poco sobre eso. Bueno, mi llegada a la microficción es, o sea, como un poco el camino de todos. Creo que nadie llega a la brevedad, no sé, habría que ver otros testimonios, porque nació con la brevedad impregnada. O sea, yo creo que lo que más nos motiva a todos es el deseo de narrar y de lograr un resultado, digamos, con la menor cantidad de recursos o con el menor desperdicio de recursos, que yo creo que es eso. No se trata de no tener recursos, sino de saberlos usar. Entonces, claro, yo llego a la microficción primero por el deseo de narrar. Ya yo estaba trabajando el cuento, pero no un cuento extenso. Y sí tenía deseos de escribir una novela, pero fíjate que no era una novela larga, era una novela corta. El género de novela corta, que también es uno de los menos apreciados, tanto por editores como diría yo entonces por lectores, porque si no hay editores ni se consiguen tanto en librerías, pues es más difícil de difundir. Y yo había estudiado la novela corta y me gustaba mucho justamente que la novela corta pues hace uso de determinados recursos, pocos personajes, una trama más sencilla. Y yo creo que el movimiento natural fue de querer narrar siempre, contar historias interesantes, bueno, que a uno le interesan y que aspira que sean interesantes para los demás, pues llegué a las formas breves. Primero por lecturas, fíjate, aquí yo tengo algunos libros, esto es un libro muy importante para la narrativa venezolana que tú debes conocer, que se llama Mínima Expresión, una muestra de la minificción venezolana por Violeta Rojo, es una antología del año 2008, pero este libro llegó a mis manos, es de la Fundación de la Cultura Urbana, que publica pues muchas cosas, ensayo, narrativa de cuentos, narrativa novela. Y me llamó mucho la atención porque era muy denso, eran textos muy cortos y al mismo tiempo sumamente contundentes, densos. Y entonces yo dije, oye, a mí me gustaría experimentar un poco eso. Yo quisiera llegar a eso, a ese logro de menos es más. Y bueno, se presentó una oportunidad. En estos días vi una de tus entrevistas a una autora boliviana que me encantó, Marcia. Ella hablaba hacía muchas loas a don Homero Carvalho Oliva. Yo diría, bueno, este es el club de fan de don Homero Carvalho Oliva, porque fue justamente él que me invitó a participar en una antología. Yo había hecho taller de novela con él, pero bueno, quién sabe, a lo mejor él percibió que lo mío era, que tenía disposición para la brevedad y me invita a una antología. Y yo pues muy contenta, hago mis primeros textos breves, digamos, adrede y no va nada mal. Y así sucesivamente, y bueno, culmina un poco mi coronación o mi realización en el género, con una invitación suya, dado que él es el director dirige la colección iberoamericana de microficción a través de la editora BGR. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de recibir esa invitación y allí
está publicado mi primer libro de microficción que se llama Atrapanieblas. Bueno, ¿recuerdas y traes a colación a la gran Violeta Rojo, fallecida recientemente, que nos dio mucha tristeza su partida? Y tuvimos la oportunidad en el año 2023 de tener una conversación con ella en Brevísimo, ahí en el canal de Brevísimo pueden encontrar la charla. Yo tuve una charla con ella en el marco de una de las jornadas internacionales de literatura Andrés Bello que se llevan a cabo cada año. Este año ya se cumplieron 11 versiones. En la versión número 9 estuvieron dedicadas a las formas breves de la literatura y ahí tuvimos una conversación con ella. Así que bueno, valga también como hacer aquí el spoiler para que vayan y escuchen esa conversación con la maravillosa Violeta Rojo, que nos dejó un gran legado, sobre todo pues para este marco. Denise, contanos un poco, en estas conversaciones, como lo he hecho también con Pía y con Marcia, hablábamos un poco digamos, ¿cómo está el género en cada uno de estos países? O sea, ¿cómo está el género breve en Venezuela? O sea, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los referentes? ¿Qué se está trabajando hoy? ¿Qué podemos decir para que cualquier persona diga, bueno, yo quiero ir a averiguar qué está haciendo Venezuela en las formas breves de la literatura? Bueno, Venezuela ha tenido grandes exponentes de lo breve, sobre todo, digamos, la generación nacida en los años finales de la década del 40 y de los 50, como es, por ejemplo, Edmundo Quintero, quien después que escribió unas maravillosas microficciones en su juventud, ya después comenzó a dedicarse más a lo extenso, a cuentos más largos, novelas, ensayos, pero él es un gran referente, una persona que quiere saber un poco el espíritu de la microficción venezolana debe remitirse a los textos de Edmundo Quintero, que además, bueno, manejan lo que dice un amigo estudioso de la literatura, escritor Mario Morenza, el gótico andino, que nos gusta mucho ese término, porque, bueno, son historias ambientadas en los Andes, con un componente de terror y miedo. Está, bueno, Gabriel Jiménez Emán, también un poco de esa misma generación, el maestro Armando José Sequera. Te estoy hablando de referentes que uno debe consultar siempre para conocer la microficción venezolana del siglo XX. De hecho, Violeta Rojo, en ese libro que mostré, su primer autor, porque es una antología del siglo XX, es Ramos Sucre, que siempre es considerado poeta, pero tiene unos cuentos y unos microcuentos extraordinarios. Y hay que leer a Ramos Sucre. En lo contemporáneo, mira, no se escribe tanta microficción en Venezuela, no se puede, no podemos comparar el ejercicio de la microficción en Venezuela con países como Argentina, Chile, Perú, México, la misma Colombia, no, porque es un género que está como en un nuevo despertar y digamos que pues yo me alegro mucho de colaborar con eso, de contribuir a darle difusión a un género a través de talleres, a través de recitales donde leemos microficciones, pero también poemas en prosa que pudieran ser considerados también microcuentos. Hay portales, voy a citar Ficción Breve, por ejemplo, que está cumpliendo actualmente 26 años y forma parte de estos portales web venezolanos como Letralia y El Diente Roto y la misma Contexturas que animo yo, porque nosotros estamos dedicados completamente a la microficción. Todo lo que se publica en Contexturas desde el año 2022 es microficción. Ficción Breve tiene una sección de microcuentos y actualmente están haciendo una labor muy interesante de difundirlos, no solo a través del portal, sino también con lecturas, videos de lecturas que se están publicando en YouTube, así como hacemos nosotros también algunos videos que pueden ver en nuestro Instagram, después decimos dónde, de lecturas que hacemos en espacios de arte, pero de eso podemos hablar después. Entonces, la microficción está viva en Venezuela, pero debe fortalecerse porque si bien hay espacios de difusión como los que acabo de mencionar e iniciativas,
nos gustaría que hubiese más personas escribiendo microficción, que a lo mejor las hay, pero sobre todo mayor publicación. Se publica poco la microficción, no tenemos editoriales especializadas en el género. Entonces, bueno, hay allí como mucho trabajo que hacer. Denise, vos te moves en el mundo del arte, te moves en el mundo de los museos y trabajas como en todo ese ámbito. ¿Cómo relacionar eso con la minificción? Lo has hecho muy bien. Hace poco me invitaste también a que participara en un ejercicio para recrear desde el arte la minificción. O sea, ese juego como interdisciplinario. ¿Qué nos puedes contar de eso? Que me parece algo muy bonito. Bueno, realmente son actividades complementarias a lo que se ejerce desde los museos, en el caso de los museos, como lo que llaman la mediación educativa, es decir, o sea, el Departamento de Educación y de Investigación, los curadores de las muestras, cuando realizan una muestra que conlleva una investigación, eso no debe quedarse allí. La gente siempre tiende a pensar que inauguramos la muestra y ya, o sea, se acabó, eso queda allí para que la gente la visite y vayan por amor al arte. No, hay que hacer un trabajo con el público, y ese trabajo con el público y con los estudiantes o personas interesadas se hace desde los departamentos educativos con charlas, visitas guiadas a colegios, todo tipo de actividades educativas, talleres, etcétera, para los jóvenes, para un público infantil y juvenil, pero también adulto y de la tercera edad. Y desde el departamento de investigación se hacen otro tipo de visitas guiadas que llamamos especializadas, porque está presente o el curador o el artista o algún crítico de arte o escritor que haya desarrollado una obra en torno a lo que está en sala. Entonces, se nos ocurrió complementar esas actividades ya más especializadas para un público juvenil y adulto, no tanto de niños por los momentos. Creo que se congeló. Ya va. ¿Tú me oyes? Ahí estamos. Sí, sí, te escucho, te escucho. Ok, dale. Si me escuchas es importante. Si me dejas de escuchar me avisa, porque veo que no se ve la imagen por alguna razón. No, perfecto, pero no sé qué te pasó con la imagen, sí, como que se congeló la imagen. Tú no te veo. Ya Te va, escucho, espera, sí, pero no te veo. que no sé. Ah, se Mira la descongeló. cámara. Ok. Allá, ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces, como un complemento a estas visitas guiadas, se nos ocurrió, o sea, hicimos la propuesta de, mira, ¿por qué no hacer unas lecturas? Entonces, claro, es obvio también que la muestra debe prestarse a. Todo se presta a todo siempre hay relaciones que se establecen, pero hay cosas que son más gráficas, hay temas también más densos, más ricos. Por ejemplo, empezamos con una muestra dedicada a las aves, que se llamaba Aviario, Jaula en Deconstrucción, y que consistía en mostrar en una sala de uno de los museos obras de arte bidimensionales, pinturas, fotografía y tridimensionales como esculturas, tallas, incluso tallas de arte popular de aves. Y nos dimos cuenta que el tema de las aves, pues bueno, imagínate, en la literatura, en todo, en la poesía, hasta llevamos fragmentos de canciones, imagínate, que son como pequeños poemas. El tema del ave es realmente muy rico, muy denso, muy gracioso. Y entonces, bueno, empezamos a hacer allí y poco a poco en las que se puede, porque también hay temas de agendas y esto no es, digamos, un programa como tal establecido, o sea, ha ido se ha ido fortaleciendo, pero no es que exista todavía un programa, ven al museo a disfrutar de lecturas. Estamos en proceso y bueno, hacemos cuando se puede. Recientemente una que fue muy interesante fue la cerámica prehispánica y contemporánea de carácter utilitario. Fue una muestra que enseñó justamente piezas de nuestra colección prehispánica que no tenía mucho tiempo que no se mostraba y contemporánea, pero de corte utilitario. Entonces son piezas que generalmente no se ven
porque no son tan artísticas, son hermosas, pero son utilitarias. Y allí pues hicimos una bella selección de textos que tenían mucho que ver con lo prehispánico y también con un texto de un florero, un texto de una pieza muy rara que era como una mezcla, era antropomórfica. Entonces, bueno, digamos que cada muestra que tenga esa beta se debe explotar y la selección de textos pues lleva bastante tiempo. Hay como una eh, curaduría en paralelo a la curaduría de las Ah, obras presentes. Y si tenemos al bueno, autor presente para leer, es un lujo claro, adicional. Eh, Generalmente leemos personas que se ofrecen para ello. perfecto. Denis, voy a leer a continuación unos cuantos textos tuyos atómicos, porque me gustaría mucho que nos contaras esa experiencia también. Muy generosamente tú participaste con nosotros en esta selección de cuentos atómicos que hicimos con la editorial Altazor del Perú y que bueno, tuvimos más de 40 escritores hispanoamericanos, pues hispanohablantes, y aquí entonces me voy a tomar el atrevimiento de leer tres de los tuyos. Cuentos atómicos de Denise Armitán. Clasificado. Tigre de refrán entrega su piel a quien aún se espante con ella. Dilema, Normandía 1944. La abeja abate las alas mojadas. Si alza vuelo, la ermitaña liberará el paracaidista que mantiene cautivo en su cueva. Gobernanza. Encrespados, uno gruye, otro bufa y sigue de largo. Perro se echa, gato ejerce la presidencia desde el sofá. Bueno, ahí tenemos tres de estos maravillosos microatómicos que con los que participaste en esta convocatoria. Contanos un poco sobre eso, cómo vino lo del ejercicio de cuentos atómicos, que, bueno, para todos los amigos pues, que nos escuchan hoy, es una de las categorías acuñada por el profesor Humberto Senegal, calarqueño colombiano, que viene trabajando desde hace mucho tiempo en este tema y que, bueno, gracias a su generosidad y también al encuentro con otros amigos, logramos hacer el año pasado una compilación muy bella, bueno, este año, una compilación muy bella que se publicó en un libro titulado Atómicos. Bueno, primero, muy agradecida por esa invitación que para mí fue, bueno, fue además bastante reveladora de lo que uno puede lograr hacer, porque yo no, cuando yo escribo una microficción no busco que sea atómica, realmente. En principio me gusta, yo tengo un formato que me funciona bastante bien, que es más o menos 200 palabras. A mí no me gusta eso cuando es inevitable que te pregunten, ¿y cuántas palabras debe tener? Porque bueno, el que no conoce el género necesita esa orientación, y a mí me gusta la definición que da Francisca Noguerol, que es no pasar la página. Cuando pasas la página ya debe, o sea, en teoría pierde como ese encanto, ese hechizo de la minificción, que no es que la pierda, pero, o sea, el formato comprimido es de una página. Entonces, me gusta ceñirme a eso, pero una página, eso, 200 palabras, máximo 230, uno lo va sintiendo, y también quisiera recalcar que tú puedes escribir un cuento de 200 palabras y te puede resultar largo por la manera en que lo escribes o muy corto y decir, wow, tiene 200 palabras, pensé que tenía 100. Eso es algo que el manejo de la escritura y del lenguaje pues también allí hace su parte. Entonces, volviendo a los atómicos, me encantó la invitación porque fue un gran reto, pero yo lo asumí con gallardía porque sí se puede, y de hecho todos son inéditos. Creo que pedía 5, 4 son inéditos menos el primero que leíste, que es El Tigre de Refrán, que eso también fue algo que para mí es como una epifanía, una cosa que surgió muy mágica. Yo ni siquiera en ese momento te conocía ni conocía al maestro Humberto Senegal, no sabía eso de los atómicos, pero bueno, sí sabía que había microrelatos de una línea, de 3 palabras, de ninguna palabra, en fin, de un punto, de un título, o el famoso Luis XIV, cuyo texto es Yo. Entonces, bueno, sabía de todo eso, pero no era mi meta. Mi meta siempre es narrar.
narrar, obviamente aquí se narra, pero narrar como con ese formato del que te hablé, ¿no? Porque me siento a gusto, me da como para describir algunas cosas, sugerir otras, jugar con el lector. Entonces, claro, llegar a esto de los atómicos con el tigre de refrán, sucedió algo muy interesante. Yo estaba escribiendo para la revista Brevilla una convocatoria que tenía en el año 2022, que era Tigres, que después con la muerte de Juan Armando Eppel, se transformó en un homenaje a él y se llamó Tigres para Juan. Y el tema era como el de los tigres, que es igual de denso y amplio que el de las aves, que no se ha dicho sobre un tigre, que tantas cosas que hay que decir. Entonces, en aquel momento, yo me daba el lujo de escribir 2 o 3 micros para las convocatorias, para luego dársela a mis lectores privados, a mis amigos, y que me ayudaran a escoger el mejor. Entonces escribí uno más largo, bastante narrativo, y de repente este salió, como te digo, fue una epifanía, porque fue el juego con el refrán. Entonces, claro, cuando se lo muestro a alguien que no es venezolano, me dice, ay, yo prefiero que mandes el otro, porque, o sea, preferiría, porque este no lo van a entender, y acuérdate que la revista es chilena, y porque ese refrán de la piel del tigre y eso, no todo el mundo en toda Latinoamérica, por más que hablemos español, lo van a entender. Entonces, bueno, muy bien, lo guardé para otra cosa, para una edición que yo hice desde Contexturas. El tema era las identidades, porque allí en ese cuento, pues ahí la identidad del tigre, o sea, el tigre, la piel, el tigre que está fastidiado porque ya la gente no se asusta con él, entonces él es capaz de renunciar a su piel si alguien todavía le rinde respeto por el susto que él puede inspirar, en fin. Entonces, bueno, fue una cosa muy del momento, yo lo anoté incluso a mano, porque fue algo que vino así como una súbita inspiración. De los muy Maravilloso. pocos. Voy a leer, voy a tomarme aquí el atrevimiento de leer otros dos también que están en los que me mandaste. Botellas al mar. El joven prisionero pinta por obligación, inserta códigos de auxilio. La única manera de buscar su libertad es seguir pintando. Reencuentro. Se cruzan, se miran, se ignoran, siguen su camino, disimulan la turbación. Se avecina el embate de una avalancha emocional. Denise, háblanos de tus temas. ¿Cuáles son tus temas de escritura? ¿Qué exploras? ¿Qué te gusta buscar? ¿Y qué crees pues cuando escribís, no? Bueno, me gusta mucho el tema de las relaciones humanas, las relaciones con los animales, o sea, ese tipo de relacionamiento me encanta, me llama mucho la atención. En estos días hay un tema acá en Caracas, hay una zona de Caracas que queda cerca del zoológico, uno de los zoológicos, y es una zona residencial. Y aparentemente hay una invasión de monos. Entonces, yo esa noticia para mí es un tesoro, porque, y mi esposo me pregunta, pero ¿por qué te interesa tanto esa noticia? Y yo digo, pero es que tú no ves esa historia, o sea, eso es maravilloso, ¿qué va a pasar con los monos? Se van a adueñar de o sea, yo no le cuento más porque todo eso está en mi cabeza, no sé qué puede, pero yo necesito escribir algo sobre esos Un asunto monos. como distópico, ¿no? Sí, absolutamente, o sea, tomo un cariz absolutamente, o sea, el planeta de los simios, todo eso, pero más allá porque entonces, claro, ahí cuando uno tiene ese flash, esa inspiración que viene de la vida real, como dicen que la realidad supera la ficción, póngase a leer un poco los titulares de prensa, que allí conseguirán muchas cosas. Claro, cuando empiezas a abordar un tema te das cuenta que no te puedes quedar en la superficie. Entonces, en mi caso yo siempre investigo mucho, me gusta, porque es que es un reto, me lo demanda, o sea, yo no me puedo quedar en que, ay, los monitos llegaron al apartamento y se llevaron la manzana, o sea, me lleva inmediatamente a querer investigar qué pasó, quién más ha escrito de esta cuestión de invasión de animales, es programada por un ser humano, fue espontánea, entonces al final se vuelve una cosa muy densa, yo tengo muchos eh, relatos en lo que llamamos, bueno, sí, esperando en el tintero, si es que se puede decir, por lo mismo, porque sé que requieren mucho trabajo, que tengo que dedicarme a ello, un trabajo artesanal, un trabajo de construcción, un trabajo de investigación,
Cuando yo llegué al tigre del refrán, ya yo había investigado bastante de los tigres y de la piel del tigre. Eso tampoco es que fue así tan súbito. Entonces, claro, me gustan mucho los temas históricos, los temas del arte, de piezas de arte que tengan historia, que a su vez deriven en otras historias. En general, son temas donde yo investigo mucho y me deleito, porque además llevo como especies de cuadernos, quizás en estos atómicos no tanto, después volvemos allá, pero llevo cuadernos como especies de diarios de ejecución del relato, desde palabras que escojo y por qué las escojo, y anoto las definiciones, aunque están allí en el diccionario, porque ese ejercicio de escribir a mano es muy terapéutico también. Entonces, es como llevar un diario, mira, para llegar a este texto tuve que, estas son las referencias, tales y cuales autores, o incluso, Mauro, he llegado al momento de, ya, pero ya eso ya es un poco extremo, de anotar el momento en que la idea cuajó. Hay relatos que yo no he terminado de escribir porque no les veo, no les encuentro la gracia, los noto un poco sosos, aburridos, o sea, están como esperando el momento en ser debidamente trabajados. Y resulta que viendo una película X, una imagen produjo algo y fue un chispazo y yo dije, esta historia tiene que empezar aquí. Entonces tú me preguntas los temas, me interesa mucho el tema de los objetos también, los objetos inanimados. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar algo para que veas. A mí me gustan mucho los objetos. Mira, esto lo compré hace años, es una calabaza, de un adorno, o sea, es como una caja. Pero, por ejemplo, alguien vino a mi casa en estos días y me preguntó, ¿qué? Ay, esa calabaza, ¿dónde la compraste? O no sé qué. Creo que hasta dijo, ¿esa la compraste? No, no, le dije, esa la encontré en un anticuario, donde una vez, un brocante de estos, y este anticuario ya es como muy, tú sabes, muy sofisticado, donde estaba buscando otra cosa y apareció, me pareció un objeto tan bello, tan importante. Entonces, también me gusta mucho escribir, por ejemplo, el tema de los cubiertos, los utensilios, platos, los cubiertos también, porque hay todo un tema relacionado con eso que es a la vez utilitario, porque, bueno, no comemos con las manos siempre, ¿no? Comemos con cubiertos. Digamos que comer con las manos es lo excepcional en nuestras sociedades, pero los utensilios siempre tienen una historia. O sea, hay una parte que tiene que ver con lo social, con el aparentar, con, tú sabes, la gente que guarda en las vitrinas ese tipo de cosas que nunca usa, pero es para que cuando la visita venga vea que tiene cristalería fina. Entonces, todos esos códigos a mí me interesan mucho, me gustan, los disfruto enormemente y me Me, me gusta. hiciste, me hiciste acordar, no sé si lo conoces, seguramente sí, Juan José Millas tiene un libro muy bonito que se llama Los objetos nos llaman, ¿no? No sé si lo tenés ahí en tu universo, pero No, es maravilloso porque con esto que nos estás contando, recordé a Millas y de hecho hay un texto muy bonito donde él tiene, bueno, cuenta la historia de alguien que va a la gaveta del escritorio de su padre y encuentra unos fósforos y lo prende y al prenderlo se le viene un mundo, le viene el mundo del padre, le viene el mundo de la madre, o sea, y hasta que se quema, casi que se quema pues y lo suelta, pero me llama mucho la atención eso, qué bonito. interesante eso que nos estás contando, porque claro, ¿qué se vuelven? No se vuelven excusas para la escritura, ¿no? Son como el encuentro y ese choque que uno tiene directamente a dónde lo lleva, ¿no? Sí, él es el detonante y bueno, también puede ser el núcleo de la historia, por eso que me cuentas es maravilloso, debo leerlo absolutamente. Sí, Juan José Y Millás es un gran referente y ese libro, bueno, aquí estaba mirando a ver si lo veo por aquí en mi biblioteca, no lo veo en este momento, pero así, los objetos nos llaman, así que también ya a lo todos los que anoté. están viendo esta conversación, también para que vayan a donde él. Denise, hablemos un poco sobre, digamos, esas formas de inspiración de la microficción en tu caso, ¿no? O sea,
cómo van llegando. Yo a veces le digo a los estudiantes o a los amigos con los que hablo que yo a veces me voy en un bus y me voy escuchando, ¿sí? Hago como que me voy dormido y estoy escuchando lo que otros están hablando o trato como de, aquí decimos aquí vulgarmente como el chismoso, ¿no? Trata uno de meterse en lugares donde no lo están llamando, pero de ahí puede surgir como esas historias. ¿Cómo le vienen a Denise esas historias que luego recrean la minificción? De muchas maneras. Una de esas es la que tú llamas, la que tú dices, o sea, observar y aprovechar esos momentos muertos en que no estás haciendo nada. Si vas en el bus, bueno, puedes leer, puedes escribir, puedes mirar, simplemente, porque no, yo uso el metro y generalmente es al final del día. Aprovecho ese momento y cuando tengo una idea muy pendiente me pongo a escribir en el celular, por ejemplo. Pero porque ya tengo la idea y digo, voy a aprovechar este momento del trayecto para hacerlo. Grabo también, pero como dices tú, ver, observar, y todas esas historias humanas que ocurren, que además algunas son predecibles, porque siempre va a haber, por ejemplo, en el ámbito laboral, el oportunista, el escalador, el, el laborioso que no se mete con nadie y es silencioso, pero de repente un día se revela. O sea, son como ciertas tipologías, pero a veces la realidad te sorprende. Por eso es que justamente el diario, yo no hago sistemáticamente lo del diario, pero cuando a veces entro a buscar algo en el buscador, justamente en el buscador electrónico, me salen unas noticias y es obvio que el tal algoritmo, todo eso sabe mis intereses, porque siempre me sale una noticia de una obra de arte que fue encontrada, de los nazis, que no sé qué, o un falsificador maravilloso, bueno, por supuesto el robo del Louvre, o sea, pero... Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo viste eso? O sea, ¿hay alguna inspiración alrededor de ese robo tan raro, ¿no? Porque uno pensaría que cuánto se demoraron para armar ese robo y pareciera que fue algo tan genuino, ¿no? Sí, bueno, mira, no, el antecedente es el robo de la Mona Lisa, que también fue un hombre como un poco, un italiano inmigrante, una persona que además no entraba en los parámetros de lo que la opinión pública y la misma policía, que tiene sus prejuicios, cuando el policía debería ser por naturaleza desprejuiciado, porque si tú tienes un prejuicio de que el ladrón tiene que ser alguien muy docto, te va a pasar por al lado el verdadero ladrón que no era una persona erudita. Entonces, en esa época, en el 1911, lo que más sorprendió era que fuera un personaje tan anodino, tan oscuro, tan opuesto a lo que puede ser un erudito que quiere robar la Mona Lisa por amor al arte. No, bueno, ese robo fue absolutamente sorprendente y por eso ha dado tanto de qué hablar. Además que expone las miserias y la pobreza del sistema de seguridad. Al final yo no sé si es chiste o no, porque entonces con tanta noticia y noticia falsa y cosas que ruedan, uno si quiere escribir de algo realmente tiene que investigar, porque te puedes, o sea, yo no sé si al final es verdad que la palabra código de seguridad del Louvre era Louvre. No lo sé, dicen, rueda por allí en las noticias, hay que verificar si es verdad, porque si es verdad es realmente tan absurdo que un museo tenga casi que un, dos, tres, cuatro. Entonces, sí, no, eso da para mucho, da para mucho, da para mucho. Mira, y en la cultura contemporánea, o sea, lo que es el meme, el derivado o sea, han salido cantidades de memes con gatos, por ejemplo, sobre todo los gatos, el verdadero ladrón del Louvre, entonces sale un gato con un antifaz y una mochilita y cosas muy graciosas, ¿no? Pero que han hecho que eso, o sea, esa historia salte de un género a otro y vaya pasando y calando en el, en el, en el colectivo. Imagínate que seguramente habrá muchas personas que hablan de eso, que hablan del robo del Louvre y nunca han estado en el Louvre. O sea, es difícil estar en el Louvre, pero no han estado en el museo de su comunidad.
y terminan hablando del museo, uno de los museos más importantes de la Tierra. Yo tuve la oportunidad de estar ahí hace varios años, pero te digo que para mí el museo que más me ha impactado en la vida de los viajes que he hecho es el Hermitage, ¿no? El de San Petersburgo es una cosa pues que te sobrepasa, o sea, ya ahí no, yo creo que no habría más que decir. Denise, hay un tema tuyo que me encanta mucho y es el tema con los animales, ¿no? Háblanos un poco de eso, de tu relación con el mundo animal. Mira, mi relación con el mundo de animales es muy básica y doméstica. He tenido perritos en mi infancia y ya soy una persona de gatos. Definitivamente lo mío es un gato y la comunicación y eso. A los animales los respeto muchísimo. No me gusta matar animales, o sea, los puedo, sobre todo arañas, por ejemplo, arañas que las agarro con una hoja y las pongo en el jardín, o sea, no soy el Dalai Lama, pero realmente eso darle un chancletazo a un pobre insecto, no, o sea, me parece infame. A ver, de los atómicos que tú leíste, había uno que es un poco raro, yo convengo, pero bueno, ese era el reto, o sea, atómico, que hay 20 palabras, menos mal que sin el título. Entonces voy a aprovechar que el título es un recurso y voy a meter allí un poco de cosas en ese título. Voy a releerlo brevemente. A ver. Ajá. Ok, fíjate, el título tiene 3 palabras. Dilema, Normandía 1944. Entonces ya ahí estás poniendo en contexto que es en 1944 Sí. en Normandía. ¿Qué pasó en Normandía? Bueno, el desembarco, la cuestión, y hay un dilema. La abeja bate las alas mojadas. Si alza vuelo, la ermitaña liberará al paracaidista que mantiene cautivo en su cueva. Eso realmente pasó, o sea, no tuve ningún paracaidista guardado en la cueva, pero sí vi una abeja, además que las abejas son animales preciosos, ¿no? Son bellos en su anatomía y todo lo que hacen, aparte de picarlo a uno, pero cómo son capaces de construir esas casas, los panales y hacer la miel y todo eso, un animal muy bello también. Y entonces vi una pobre abeja en una mesa, no sé, le había caído agua, algo pasó y ella estaba ahí. Entonces, claro, yo le puse una servilleta de papel como para que caminara allí y ver si se secaba ella sola. Entonces yo veía y entonces me vino esa imagen como de que alguien un poquito desquiciado está viendo un animal así como luchando por su vida o su supervivencia porque tiene las alas mojadas y no puede volar. Y entonces siempre había tenido como, no sé, esas historias que están en tu inconsciente de algo, a mí me llama mucho la atención ciertos episodios de la Segunda Guerra Mundial, que eso también era un motivo de inspiración. Yo he escrito muchos relatos ambientados en la Francia ocupada, porque fue algo muy particular y bueno, y es porque lo que conozco, porque también estuvo ocupada Bélgica, estuvo ocupada Holanda y los países nórdicos, pero no conozco mucho de eso, salvo lo que haya podido leer en alguna novela o visto en alguna película, pero lo de Francia sí lo conozco bastante, porque además yo viví en Francia y viví en los años 80, cuando eso todavía era un poco tabú, todo el tema de la colaboración, mucha gente estaba viva todavía, que habían vivido esa época, entonces, ¿sabes? Ese estigma de la colaboración los marcó muchísimo. Y entonces la resistencia, pues entonces también había, todo el mundo después, ya cuando la guerra se estaba terminando, todos fueron resistentes, ¿entiendes? Entonces ahí hay muchas cosas, el tema del mercado negro, muchas cosas que además, bueno, vemos de nuevo en nuestras sociedades a veces. Contanos un poco de eso de Francia, tu experiencia. No sabía, no tenía ese en el tintero, pero qué bueno que nos contés algo de eso, ¿no? Bueno, bueno, para terminar lo del cuento ese, simplemente, bueno, imaginé a una persona que tenía, porque hubo muchos paracaidistas de los aliados que cayeron en suelo francés aún ocupado y algunos, bueno, se lastimaron, algunos siguieron el combate, pero otros se lastimaron y tuvieron que ser, algunos fueron entregados por miedo, porque mira, ¿qué hago yo con esta persona ahora? Otros fueron salvados y encontraron refugio en granjas, en lugares apartados. Entonces,
se me ocurrió, y bueno, quién sabe, historias de amor y todo eso, ¿no? Se me ocurrió el de una mujer solitaria que escondió uno de estos paracaidistas y bueno, como es una mujer solitaria y tiene, bueno, no porque es una mujer, digamos que es un personaje un poco desequilibrado y bueno, tiene ese cautivo allí y está como, tiene el dilema, ¿lo suelto o no lo suelto? Porque una vez que ya está curado, un poco como Circe y Ulises, una vez que está curado, debe salir, pero al mismo tiempo quizás ella lo quiere tener allí para ella. Entonces, bueno, entonces está como cara y sello con la abeja. Si la abeja se salva y las alas de la abeja es un símil con el paracaídas. Entonces, bueno. Yo creo, con lo que cuentas, me hace recordar muchas cosas. Por ejemplo, yo soy un gran amante del cine francés. O sea, yo creo que el cine francés, sobre todo en los 70 y los 80, hizo toda una panorámica de todo este tipo de cosas y que lo dejan a uno siempre como fuera de lugar, ¿no? Cuando uno termina de ver ciertas películas, queda uno como que, miércoles, ¿qué pasó aquí, no? Y yo creo que bueno que nos contaras eso, un poco como tu experiencia, cómo llegaste a Francia y por qué, y bueno, y según eso, pues ya ahora veo por qué hay tanta afinidad con asuntos como el museo. Bueno. No, bueno, el idioma, o sea, mi gran Claro. enseñanza es el idioma, porque primero soy una persona muy comunicativa, entonces me voy a los 9 años a un lugar donde no podía hablar, eso era un drama, no podía hablar y no podía escribir y sacaba 0 en los dictados, cuando yo siempre era una alumna, bueno, aplicada, entonces era terrible porque el francés fonéticamente es una cosa y al escrito es otra, entonces bueno, me costó un poco, era una niña de 9 años y bueno, tuve esa primera ruptura, todo, porque el clima es distinto. Bueno, yo me fui porque mi mamá, que era muy joven y me tuvo muy joven, bueno, decidió que quería seguir estudiando y obtuvo, en esa época había un plan de becas muy importante en este país que se llamaba era un programa de becas llamado Gran Mariscal de Ayacucho, y la idea era formar, te estoy hablando de los 70 y los 80, era formar personas profesionales fuera del país para que obviamente regresaran a contribuir al desarrollo del país. Y bueno, mi mamá fue una de esas y se formó en museología, justamente en la escuela del Louvre. La museología se estudiaba en el Louvre, entonces bueno, y bueno, por ahí fue que me fui con ella y mi papá iba y venía porque tenía un trabajo en Venezuela y bueno, no podía irse del todo. Entonces sí, fue una época de muchos cambios. A los 9 años, tú empiezas, 10 años, tú empiezas como a entender más el mundo y cómo son las cosas. Y lo de los colabó y eso yo no me daba cuenta, pero sí me daba cuenta que había muchas películas y cosas que empezaban a hablar de ese tema. Y ya luego adulta, cuando empiezo a investigar, por ejemplo, si te gusta tanto, ya que te gusta el cine, te puedo recomendar de Louis Malle, el de Adiós a los niños. ¿Te acuerdas? Bueno, Sí, sí, él sí. hizo la primera, mentira, yo, es que ahora no la tengo fresca la referencia, pero creo que sí. Él hizo una película muy anterior a esa, que se llama Lucien Lacombe. Déjame ver si lo puedo escribir en el chat, la gente lo ve, no lo ve, ¿verdad? Sí, creo, no sé, pero me lo Pero dejas lo ponemos luego en los y lo comentarios. ponemos. Es muy fácil porque como suena es Lucien Lacombe. Y está incluso, lo que pasa es que creo que está en francés. Fíjate tú que el guionista, ya rebobiné, el guionista de ese film es Patrick Modiano, que ha escrito la trilogía. Modiano fue premio Nobel en el año de literatura en el año 2014 y él escribió una trilogía de temas ligados a la ocupación y postocupación. Plaza de la Estrella, creo que no sé qué de Dora Bruder, hay que buscarlo. Modiano es una gran referencia. Entonces Modiano escribió el guión de esta película que versa sobre un muchacho que era como un renegado, o sea, él quería entrar a la resistencia y no lo dejaron porque era muy flacuchento y bueno, ahí tú sabes, no actuaron con inteligencia porque podía servir quizás para otra cosa, ¿no? Y entonces él se pasa al otro bando, se vuelve colaboracionista.
Y entonces, bueno, es como ese drama, al final no recuerdo muy bien qué pasa, pero es una referencia a Lucien Lacombe, y era de las primeras películas que trataban ese tema vergonzoso para la sociedad francesa de los colaboracionistas. Ahora me haces acordar, bueno, recordando toda esa época, hace poco estaba viendo un documental sobre la Stasi, ¿no? Que es esa policía secreta alemana, pues de la Alemania Oriental. Y pensaba yo, le decía de hecho a un amigo con el que comparto pues la columna que escribo semanalmente, le decía, imagínate, o sea, todo lo que hay de fondo aquí, todo lo que uno puede encontrar y todo lo que hay que escudriñar alrededor de temas que parecieran vetados, ¿no? Como esos temas que están como ocultos, como que nadie quiere hablar de eso. Me imagino que en Francia, en tu época, también era un poco así, ¿no? Como que ese era el tema que no se tocaba en las comidas o que no se podía Bueno, hablar pues en a el lo peso de mejor eso. había habido algún tío, no se sabe, sí, era delicado, es que es delicado siempre, porque al hacerlo inmediatamente hieres, primero levantas cosas ocultas, como lo dices, y también se hieren susceptibilidades, por eso además hay que, ese tipo de temas, y se ve mucho en la literatura venezolana actual, son difíciles porque lo que está pasando en la actualidad siempre y lo que haya pasado recientemente, o sea, van a quedar muchas cosas allí pendientes, pienso que se deben tratar, pero siempre hay que tratarlas, vuelvo a lo mismo, investigando, o sea, con seriedad, con seriedad. Ahorita hay mucha, bueno, mucha no, hay alguna literatura que trata de ciertos temas y es como agarrar los titulares de prensa de lo peor que hay y hacer así, hacer una mezcla y un cóctel y ya, obviamente va a ser explosivo. Claro, Porque ahora me haces acordar, voy a abrir por aquí en mi biblioteca, que no sé si conoces esto, has escuchado hablar de Félix Feneón o no? sí, 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 ¿Sí? sí. No, novelas en 3 líneas, este tipo que fue impresionante. Voy a abrir aquí en cualquier parte, pero para leer. Un comerciante de Saint-Gaudens sorprendió en Busens a su mujer abrazada a un barbero. Disparó. El amante resultó herido. La amada huyó. Pues, Sí, claro. Pero es que ahora que hablas, sí, el género, uno dice, ay, me deja con hambre, pero es que no te puede dejar, o sea, tú quieres más, bueno, complétalo tú, pues, como claro, lector. O sea, son cosas ahora que sutiles, dices eso, diferentes. Ujú. Denis, qué bueno que nos contaras un poco, es que me gusta mucho cuando decís eso, bueno, que hay que investigar, que hay que buscar, tu relación con los asuntos históricos, por ejemplo. ¿Eso qué? Contanos algo sobre eso. Mi relación con los eventos Con los históricos. asuntos históricos, ¿no? O Ah, sea, como no, que bueno. vas allá a investigar, o sea, porque bueno, no, alguien puede decir, no, me interesa es la ficción o lo irreal, pero yo veo que vos tenés como un feeling con el asunto, pues como con el hecho histórico que también es No, interesante. sí, bueno, porque es que la historia te brinda, bueno, primero es como un lugar seguro, porque lo que sucedió, sucedió, ya está allí, ¿no? Y tú lo puedes modificar, por ejemplo, en el caso de la ucronía, que hubiera pasado, sí, y es un juego. Y Claro, aún para la ucronía hay que investigar muchísimo, y tú lo sabes porque nosotros participamos en esta antología la de que se Bolivia. la de Bolivia, exacto, ucronías, mosaicos de la historia, creo que se llama, donde justamente invitaron a repensar la historia de las independencias, no solo de la independencia de Bolivia, porque iba a ser un poquito difícil para nosotros que no somos bolivianos y no estamos tan empapados. Entonces la idea era esa, que cada uno un poco desde su nacionalidad, o si quería de otra, podía escribir de otra, pero siempre es más fácil para uno hablar de sus historias y tú hablaste de algo, aunque tú hablaste de Ayacucho, creo que fue, ¿no? De Agualongo, de Agustín Agualongo. Ah, ok, eso. Y yo escogí a Páez, la figura de Páez, que es además un poquito detestado porque, bueno, no sé por qué es como hacen la antítesis Bolívar Páez, pero bueno, no viene al caso. Mi Páez me resultó muy atractivo como personaje, primero porque fue muy longevo. Él superó él vivió, creo que vivió 90 años.
Él nació creo que en 1783, él era 10 años menor que Bolívar. No, en el 93, Bolívar nació en 1783, Páez en el 1793, y debe haber muerto en 1880 y algo, o sea, muy mayor. Y además de una manera un poco triste, porque en el exilio, en Nueva York, o sea, en una ciudad extranjera, y con un traje raído, además, o sea, entonces tú dices, Dios mío, el héroe, un héroe de eso, ¿cómo va a morir? Además, en una casita pobre de Nueva York, entonces los amigos pagaron el entierro, una cosa terrible. Entonces, bueno, yo me centré en esa figura y, por supuesto, investigué mucho de él, pero un poco lo que él hizo después de, porque como era una ucronía, yo quería significar que había pasado, sí, tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y la verdad es que, bueno, me resultó un cuento, menos mal que teníamos hasta 250 palabras, tú fuiste mucho más minimalista, yo creo que me enseñé a 238 o algo así, para contar una cantidad de cosas, como una novela, pero comprimida. ¿Y qué es lo que sale de allí? La esencia es este personaje sumamente emprendedor, porque resulta que Páez era un emprendedor, después él se dedicó a ciertos negocios, no le fue bien, por eso muere en la pobreza, pero era una persona que siempre estaba haciendo algo, inventando algo, buscando algo, una gesta histórica y política, y eso requirió mucha investigación para que todo calce y procurar que no hayan, a menos que sea adrede, todo lo que se ha hecho adrede en la construcción de un relato es válido. Lo que pienso que no es muy bueno que ocurra es que queden cabos sueltos, porque los escritores somos los demiurgos, entonces tenemos que construir historias bien armadas, y ese andamiaje se sustenta, la solidez en la base de ese andamiaje está en que primero en la investigación, cuando se trata de lo que sea, hay que, incluso si vamos a hablar de la invasión de los monos, hay que tener un mínimo, un sustrato de saber quién más ha hablado de eso, qué referencias puedo usar, qué ha pasado, para que también la historia no sea un lugar común. Apartarnos, porque para eso leemos El planeta de los simios y ya, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, tener un toque de la investigación también te permite que tú consigas tu propia vía, tu propia voz para contar una historia quizás manida, pero de manera original. Bueno, yo te confieso que aquí yo soy un admirador de Miranda, yo soy un total mirandista, cosa que tengo muchos enemigos por ello, porque tengo muchos amigos bolivarianos y otros santanderistas, y cuando le digo que yo soy mirandista, pues ya te imaginarás las discusiones alrededor del asunto. Pero bueno, Es mejor no discutir esas cosas. Eso ya pasó hace mucho tiempo. No, y que tiene que haber diversidad, no todos pueden ser fan de Bolívar ni de Santander, tiene que haber... Yo sí, yo de aquí tengo incluso en un apartado de mi biblioteca 4 o 5 libros solo de Miranda y dedicado, he estudiado he hecho pues como una búsqueda interesante de su biografía y también todo lo que, bueno, además porque fue un personaje maravilloso, o sea, en todas Claro las que estuvo en dimensiones, ¿no? Rusia, además, Cartógrafo, políglota, un viajero impresionante, yo creo que es de las referentes en América Latina, del que todavía no se ha estudiado a fondo lo que debería haber sido la figura de Miranda, ¿no? Todavía estamos como muy pegados a Bolívar, aquí, por ejemplo, a Santander, pero yo siempre le digo mucho a los amigos míos, a los colegas, miren a Miranda, Miranda es un referente. claro, además un Denis, personaje muy curioso. voy a pedirte, por favor, que nos leas otro de tus textos. Por aquí estaba viendo de lo que me mandaste, Garabandal, por ejemplo. A ver, en tu voz. Dale. Bueno, después decimos cómo llegamos allí. Ese es Dale, otro dale. también medio rarito, ¿viste? Ese es así, y yo le tengo mucho cariño a ese texto. Ha sido publicado en alguna revista, más no, todo eso yo estoy trabajando en otro libro, ¿no? Porque además uno evoluciona muchísimo, te debe haber pasado a ti de tus primeros libros de microficción, no es que tú veas para atrás y digas, oh, qué mal escribía, no es que qué mal escribía, sino que qué diferente escribo ahora,
o uno va como en otras búsquedas también estéticas, ¿no? Entonces, Total. forma un poco de esa ola que se desmarca un poquito del pasado, ¿no? Garabandal. Las niñas tuercen los ojos, presas del trance. La fe que mueve montañas paraliza sus cuerpos, haciendo de ellos el instrumento de manifestaciones. Perdón, voy a tener que empezar otra vez porque es que esto se pone muy fastidioso. Ya va. Dale, dale. No, no, qué terrible. Es que además no va en contra de lo que yo pregono, ¿sabes? Que es leer así como con intención. Ya va. Ya va, espérate. Que esto, minuto. Se me puso. Ay, ya va. Ok, ya va, ya va. Disculpen. Qué broma, vale. Ok, ahí vamos. Ok, sin interrupciones. Vale. Garabandal. Las niñas tuercen los ojos, presas del trance. La fe que mueve montañas paraliza sus cuerpos, haciendo de ellos el instrumento de manifestaciones divinas, un canal de mensajes para la humanidad. Garabandal, el prodigio esparce su pólvora, corre indetenible por el hilo encendido del fervor religioso, arrasa con dudas, quema cuestionamientos alojados en resquicios de racionalidad. Las niñas vieron primero al arcángel Miguel y luego el rostro indescriptiblemente hermoso de Nuestra Señora del Monte Carmelo, coronada de 2 estrellas que las arropó bajo su manto azul. Garabandal, tu nombre invoca música y danzas medievales talladas en templos de piedra. Garabandal, escondida en las montañas de Cantabria, ¿quién sabía de tus parajes boscosos? Aldea con iglesia pero sin párroco, floreciste en los mapas a raíz de las apariciones. Garabandal, del aislamiento al interés de los medios y a la vista multitudinaria de devotos peregrinos. Todos quieren dar fe del milagro. Fotografías y películas en blanco y negro muestran a Conchita, Mariloli, Jacinta y Maricruz hieráticas o levitando, arrodilladas o recostadas sobre la hierba, caminando de retroceso en medio de las piedras, poseídas por el éxtasis de la revelación. Garabandal, ¿quién decide si lo ocurrido es milagro o superchería? La iglesia zanja. No son comprobables los hechos de Garabandal. Bien, contanos de eso. ¿De dónde viene Garabandal? Pero primero el nombre me pareció maravilloso. Garabandal pasó, es una historia, pueden buscar, están todas vivas las niñitas que vieron las apariciones, menos una que falleció hace poco. Mira, eso a mí también me llegó, bueno, mucho la cultura pop. Yo estaba viendo una película francesa, ahora no la consigo, no sé si la vi en YouTube, en una de estas. Por eso que uno debe anotar en los diarios las cosas que le gustan. Porque ahora ya yo no consigo la película, pero era una película francesa que hablaba de una aparición de una virgen también pero contemporánea, o sea, ambientada en la época contemporánea, y que había una joven que había visto una virgen. Entonces te enteras tú, ¿no? Uno se entera por ese tipo de películas que resulta que cuando eso ocurre, el Vaticano es muy, muy exhaustivo con eso, no acepta que es que hay un milagro y ya manda unas comisiones, además, mira, con psicólogos, con personas especializadas para realmente ver si es un invento o una histeria momentánea de alguien o si realmente, porque son temas de fe, pero son temas de fe, es muy extraño todo, porque, bueno, sobre todo para alguien que no está como tan metido en eso de la fe y las creencias, porque o sea, es algo de la fe, pero a la vez buscan comprobarlo mediante métodos científicos. Entonces, bueno, eso me llamó la atención de la película. Y el personaje principal, aparte de la muchacha que veía las apariciones, era un tipo, un descreído, un poco ateo, periodista que lo mandaban a documentar la cuestión. Entonces, cuando empieza la película,
él lo llaman, además con todo un misterio, tiene que estar en Roma a tal hora, entonces en el Vaticano lo atiende un sacerdote muy sobrio y empieza a contar, mire, usted va, lo queremos contratar para que usted vaya a cubrir esto. Entonces le empiezan a mostrar, porque esto se parece... hacen referencia a Garabandal y muestran una foto en blanco y negro con unas niñas con los ojos en blanco, y yo vi eso y me pareció espantoso. ¿No? Y empiezan a mostrar esas fotos como de los 60 en blanco y negro, absolutamente siniestras, y a mí me quedó, y bueno, vi toda la película y tal, vale la pena, lástima que no tenga en este momento la referencia, pero tendré que buscarla para mis diarios y para compartírsela a las personas. Y entonces yo me pongo a investigar de Garabandal. ¿Qué es eso Garabandal? Y pensé que eran niños porque las niñitas tenían el pelo muy cortito. Pensé que eran varoncitos y entonces me pongo y resulta que eran 4 niñas. Y empiezo a estudiar y entonces, claro, primero, ¿por qué yo repito tanto el nombre en el cuento Garabandal? Porque es un nombre muy bello, muy sonoro. Garabandal, o sea, parece una música, Garabandal. Entonces averigüé que era un pueblito muy remoto en Cantabria, donde de hecho había una iglesia, pero no había párroco porque estaba casi que despoblado. O sea, el párroco venía de una población cercana todos los domingos a dar misa. Y las muchachitas, bueno, y decían, es toda una historia muy larga, porque además todo tiene un trasfondo de que las apariciones no eran simples apariciones, las apariciones tenían un mensaje para la humanidad. Y estamos hablando de los años 60, entonces una España muy y al mismo tiempo un mundo que cuestionaba todas esas cosas de la religión católica, pues otras aperturas, entonces que bueno, traían mensajes, la Virgen, el ángel, todos ellos. Y esos fenómenos duraron varios años y hay mucha documentación, hay películas, hay fotos absolutamente siniestras y las niñas así como en estado de transportación, con los ojos en blanco, parece que caminaban en reversa, parece que tenían, por ejemplo, la gente les daba los rosarios y las medallas y luego ellas sabían perfectamente de quién era cada cual y tenían como, no sé, 300 rosarios y sabían de quién era cada cual. Son unas cosas muy extrañas y sobrenaturales y resulta que al final la iglesia dijo que eso no era comprobable. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué más hace falta? Porque realmente, bueno, mira, todo lo que te conté, no lo voy a volver a describir, pero todo está documentado y pasó. Y la Me gente... haces pensar en muchas cosas, ¿no? Porque además, bueno, nosotros, no sé si sea parte del realismo mágico, pero en nuestros contextos tenemos esas particularidades asociadas a las apariciones, bueno, a los santos. Aquí bueno, ahora pienso en Venezuela con José Gregorio Hernández, por ejemplo, y todo lo que, bueno, para nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que desde muy niño aquí siempre era la idea de que José Gregorio te iba a operar por la noche y que te iba a curar y no sé qué. Aquí tenemos como todo ese bagaje también. Y yo creo que, bueno, eso lo decía yo una vez en una charla, eso se convierten en canteras para la escritura, ¿no? Son formas que termina uno utilizando para luego pues acercarse a la literatura y recrear lo que es lo más maravilloso. Creo que por ahí va la cosa. Denise, no, yo creo que ha sido un rato muy agradable escucharte, es maravilloso. Qué bueno que tuviste, bueno, que pudimos hoy, ayer se nos complicó un poco, pero qué bueno que pudimos hoy tener esta conversación, que sea pues la posibilidad para que todos los amigos de Brevísimo y todos los que están pues en las redes también puedan escuchar esta conversa y ojalá que no sea la única, ¿no? Y la última, sino que tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar en otros escenarios. Ya por ahí tenemos un trabajo en conjunto que esperamos que surta sus efectos. Así que, bueno, yo quisiera nomás agradecerte y también decirte que nos despidas leyendo otro de tus textos. Ay, tan bello, gracias Mauricio, de verdad que me siento muy honrada y pues muy a gusto porque imagínate hablar de lo que a uno le apasiona y de cómo llegó a esas cosas, además, es como tú sabes, ¿no? Porque
por ejemplo, escribir Garabandal, bueno, para mí es un deleite estético, pero hacerle descubrir esta historia a la gente es también, es parte, porque uno le regala estos relatos, al final es para el público y para que ellos estipulen, si al que le interese ese tema lo investigue más allá y si decide creer en eso, pues que crea y si le parece una superchería, pues también, pero ahí está, es como un testimonio. Bueno, mira, este es muy importante porque este también supuso un... Como el preámbulo de una novela. Así es, así es. Bueno, este texto lo escribí por atender una invitación de la cual, por supuesto, me sentí también muy honrada porque era una antología por invitación y específicamente de mujeres. Es algo que acaban de presentar justamente en el simposio canario de microficción en el cual tú estuviste presente. Es la antología Monstruas, que debes haber oído hablar. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se convocó una cantidad de mujeres. La idea era hablar el tema del monstruo femenino. Entonces, bueno, también mucha investigación. Hay textos muy cortos, pero bueno, yo, por eso, porque yo me voy un poco o sea, a mí me da seguridad y siento que también, no, o sea, cuando digo me da seguridad no porque esté insegura, sino porque yo siento que es un compromiso también para con quien lo va a leer a uno, pues tener un texto bien articulado y que además sirva de repente, a mí me invitan mucho a talleres, hay unos que yo doy, otros que voy pues a acompañar al profesor y me preguntan mucho, ¿cómo llegaste a eso? Entonces la historia de cómo llegar a es también interesante porque forma parte de lo didáctico de enseñar la microficción, que la gente entienda que detrás de estas piezas tan cortas, incluyendo las atómicas, hay mucho trabajo que no se desperdicia, porque como tú dices, puede servirte para una microficción o si deseas más adelante escribir en un género diferente, el que sea, ensayo, poesía, novela, el trabajo no se pierde. Y esto pasa con esta señorita que se llama Kehinde. Con mucho esfuerzo, la familia que rige la aldea costeará la educación superior de uno de sus hijos mellizos. La muchacha es la más aventajada, pero eligen al hermano por ser varón. Ambos se adentran en el macizo rocoso para entregarle ofrendas a la madre tierra. Los acompaña la curandera. No te asomes, increpa la joven, viendo cómo el muchacho imprudente se acerca al borde, pero este resbala y cae en la cima que reclama un sacrificio humano. La hendidura dentada, oscura y profunda, aspira su grito final, lo tritura, lo devora. Al día siguiente, Kehinde parte hacia la metrópoli. La despiden con flores y lágrimas. En el muelle, los padres visten de luto, lloran la pérdida del más débil, mientras el pueblo cifra sus esperanzas en la que viene de la montaña luminosa. Sin arrepentimientos, la curandera celebra en silencio el inicio de la gesta. Muy bello, muy bello. Sí, ahí, Denise, muchas bueno, gracias. De verdad que ha gracias. sido un placer. El tiempo a veces siempre es nuestro amigo también, pero qué bueno que hayamos tenido esta oportunidad. Habíamos estado planeando la posibilidad de que estuvieras en el programa de Brevísimo y bueno, a veces estas posibilidades son mejores, ¿no? Porque se amplía la conversación, no está uno tan amarrado pues a un formato y yo creo que aquí pues hemos ampliado y hemos explorado un panorama. Así que muchas gracias a vos por tomarte el día también, un domingo, día de descanso y que es para nosotros una gran alegría haberte podido tener acá. A todos los amigos de Brevísimo, les agradecemos. Próximamente tendremos nuevas conversaciones con otros amigos y amigas que desde el continente han también explorado este mundo de las formas breves de la literatura. Denise, va mi abrazo desde Medellín, muchas gracias y bueno, despídete de este público que hoy nos acompañó. Bueno, gracias a todos y esto va a quedar, por supuesto, hay que mirar las otras entrevistas porque esas son grandes enseñanzas
No he podido ver todavía la de la maestra Pía, pero todo eso es como una clase magistral. No sé si lo mío será más una conversación divertida, espero. Y Mauro, te agradezco muchísimo. Eres un gran anfitrión. Mira, celebro y te animo a seguir con esto de la microficción. Creo que has abierto un canal muy importante porque además, bueno, abarca el habla hispana y debes seguir adelante y por supuesto cuentas con todo mi apoyo. Gracias. Muchas gracias, Denis. Gracias a vos y gracias a todos los que nos ven. Y bueno, seguiremos aquí ya brevísimo. Ha tenido ya un recorrido de 5 años. Así que bueno, ya 5 años y medio. Estamos trabajando en muchas otras cositas y por ahí seguiremos explorando. Muchas gracias a todos y les deseamos un feliz resto de domingo. Muchas gracias.